Amén. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por este tiempo, por poder estar aprendiendo de la palabra del Señor. Agradezco al Señor también por poder verle a la mayoría de ustedes, o ver por lo menos su nombre, saber que están ahí oyendo, ¿cierto? Es una alegría en medio de estos tiempos poder contar con una iglesia local que nos rodee, que nos ame, ¿cierto?, que quiera la edificación unos de otros. Así que, hermanos, es una bendición también para mí poder verles. Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que estaban intentando conectarse, parece que fue un poquito difícil, otros se están sumando por YouTube, pero esperemos que sea de bendición para ellos, ¿cierto? Creo que estaba Fernando, hermano de Guillermo, pero si él puede verlo por YouTube, ojalá que pueda estar aprovechando ahí. ¿Él pudo conectarse a algo o...? No pudo conectarse, ni problemas con la ligación. Ya. Mi mamá, como está en el sur de Chile, se le cae la señal, entonces preferí mandar los dos mensajes por YouTube. Ya. A ver si lo pueden ver por ahí. Bien. Qué bueno, hermano, igual que puedan aprovechar, esperamos que puedan sumarse, ¿cierto?, aprovecharlo y ser edificados también con la palabra del Señor. Y bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos orado, hemos rogado al Señor que Él nos dirija, de verdad. Creo que las palabras de oración de nuestro hermano eran tan acertadas. Queremos que la palabra del Señor sea una espada de doble filo, que penetre nuestros corazones, que cambie nuestras conciencias, nuestras vidas, ¿cierto?, en su sencillez y en su profundidad. Queremos y anhelamos que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Hemos orado, así que vamos a ir de lleno ya a la palabra del Señor. Hemos estado viendo, ¿cierto?, este comienzo del Evangelio de Lucas, y la semana pasada comenzamos a ver lo que podríamos llamar, o lo que podría llamar, ¿cierto?, los 3 primeros encuentros, ¿cierto?, de Cristo ya recién nacido, o en estos primeros días de nacido. Antes vimos cómo los ángeles adoraron al Señor, cómo los pastores adoraron al Señor, pero ahora Lucas, el Evangelio de Lucas, el Señor inspirándolo, nos cuenta de 3 situaciones, como Cristo, en el capítulo 2, como Cristo se comienza a cumplir toda la ley, aún siendo un bebé de brazos, Cristo y la ley, cómo Cristo se encuentra siendo un bebé con Simón, ¿cierto?, un hombre guiado por el Espíritu Santo, y hoy también veremos Cristo y Ana, una mujer que perseveraba en devoción al Señor, ¿cierto? Vimos que Cristo se sujetó y cumplió la ley desde su nacimiento, ¿cierto? Que lo hizo por causa de nosotros, hablamos de eso. A causa de nosotros, Él se sujetó a su propia ley y se mostró y se entregó justo por los injustos, sujeto por los rebeldes, ¿cierto? Cristo en sí mismo ya es santo y era santo en carácter, pero Él se mostró cumplidor de toda la ley por amor a nosotros, para presentarnos a nosotros perfectos delante de Dios, ¿cierto? Aunque Cristo era solo un bebé de brazos en este capítulo 2, con pocos días de nacido, sus padres en fidelidad al Señor cumplieron con todo lo que la ley decía. Fue circuncidado como todo varón de una familia devota, fue circuncidado al 8º día, todo varón de la nación de Israel, y se le fue dado por nombre Jesús, como había dicho el ángel, y a los 40 días de nacido lo llevaron al templo. Aún se estaban quedando ellos en Belén, ¿cierto? Entonces de Belén a Jerusalén no era tampoco un viaje tan extenso, pero fue llevado a los 40 días de nacido al templo para presentar este sacrificio de purificación por su madre, y también para presentar el sacrificio de rescate del primogénito. Y hablábamos un poquito de eso la semana pasada, ¿cierto? Y decíamos que cuando estaba allí en el templo, esta familia, José, María y el bebé, el Señor Jesús, sus padres se encontraron con Simón, este hombre que probablemente era anciano y que aguardaba la aparición del Mesías, que aguardaba la consolación de Israel, y que el Espíritu Santo dice que estaba sobre él, como se dice de otros hombres del Señor, como de David, por ejemplo, pero que el Espíritu Santo estaba sobre él, y que el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte sin antes ver al ungido del Señor, el Mesías, y que el Señor le guió aquel día a estar en el templo
y de alguna manera le permitió identificar que aquel bebé era el Mesías, el Señor Jesucristo. Pudimos notar su gozo, su alegría, ¿cierto? Como él decía, yo ya estoy listo, Señor, ahora puedes llevarme en paz. He visto la salvación de Israel, he visto el cumplimiento de tus promesas, y él se gozó y estaba listo en su vida, no quería nada más, ya no esperaba nada más en su vida, tenía el gozo de haber visto el cumplimiento de las promesas del Señor en el nacimiento del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había guiado a esperar y le había guiado a aguardar, esperanzado la aparición de Cristo. Y probablemente, ¿cierto? Lo veían allí cada día en el templo, aguardando con esperanza la aparición de Cristo, orando y aguardando, esperando, ¿cierto? Con una esperanza real, con convicción genuina, con fe, con certeza de lo que esperaba y convicción de lo que aún no veía, esperaba la aparición del Mesías. Así que al tomar a Cristo entre sus brazos, ¿cierto? Glorificó a Dios, se alegró. Es como cuando, permítanme poner el ejemplo, como cuando un abuelo que ama a sus nietos los toma, ¿cierto? Por las primeras veces, los abraza, los levanta, ¿cierto? Y se alegra y se goza en verlo. ¿Cuánto más cuando él sabía que este bebé no era simplemente un pequeño, sino que era la respuesta, el cumplimiento de las promesas de Dios? Y vimos estas palabras de alabanza, ¿cierto?, que da Simeón. Pero también hay unas palabras finales que Simeón va a dedicar en especial a María. En especial a María, ¿cierto? Y que la semana pasada no alcanzamos a ver. Dice Lucas capítulo 2, versos 33 al 35. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Al oír esto, ¿cierto? Al oír lo que este hombre devoto decía en cuanto al bebé, José y su madre María se sorprendían. Ellos estaban admirados, hermanos, de cómo el Señor iba dando testimonio de él. Es tremendo porque hay que pensar, al principio José no entendía todo el plan, probablemente María no entendía todo el plan, pero se sujetaron a servir al Señor. Hubo un embarazo, 9 meses en que quizás lucharon con las críticas, con murmuraciones detrás de ellos. Hubo un matrimonio, ¿cierto? Cuando ella ya estaba embarazada, era dudoso para la gente que lo veía alrededor, pero desde que nació el Señor, Dios fue dando testimonio por medio de estos pastores y a los pocos días, ¿cierto? Por medio de estos ancianos que le reconocieron y alabaron al Señor allí como un bebé. Entonces, dice que José y María estaban maravillados, admirados, con gran, ¿cierto?, admiración, escuchando estas palabras, como el Señor iba confirmando su palabra. Este bebé era la salvación de Israel. Este bebé era del Señor. Este bebé, ¿cierto?, era el Hijo encarnado. Y Simeón dedica las siguientes palabras a María, ¿cierto? He aquí, este está puesto para caída, hablando de Cristo. Él le dice a ella, el bebé está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. El Señor, por medio de Simeón, le habla a María, ¿cierto?, como la madre humana de Cristo. Hermano, aquí no hay que confundirse. María no tiene cierto grado de divinidad, María no tiene un grado cierto de esplendor o de santidad diferente a otro humano. Sí estaba sirviendo al Señor y sí el Señor tuvo consideración con ella como la madre humana de Cristo. Y le anunciaba cómo sería el ministerio de Cristo, cómo sería su servicio. Hermano, el Padre pondría a Cristo como esta piedra fundamental, como esta piedra base
para que los que creyeran en él, ¿cierto?, tuvieran fundamento y tuvieran una base y él fuera la piedra principal de todo el edificio. Isaías 28:16, hablando de Cristo como la piedra fundamental, dice que el Señor pondrá una piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable, que sería salvación y fundamento y sostén a su pueblo. Pero también el Señor nos dice que Cristo como piedra fundamental, Cristo vendría a ser para los que no creen en Él una piedra de tropiezo. Y hay que tener la idea, hermano, no como una piedra pequeña con la que yo tropiezo y sigo caminando, sino una piedra que hace caer, una piedra que cuando yo me encuentro con ella y no la considero, voy a caer en juicio y en desgracia por no considerar aquella piedra fundamental que viene a ser Cristo. Mire cómo lo va a expresar Pedro al hablar de Cristo como la piedra que para unos iba a ser sostén y firmeza y para otros iba a ser tropiezo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 6 en adelante. Va a decir lo siguiente. Primera de Pedro 2, 6 en adelante. Por lo cual, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro está citando Isaías. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, fueron también destinados. Hermanos, Cristo viene a ser una misma piedra que para uno viene preciosa, valiosa, sostén, quien regula, quien establece, quien marca el camino, quien es roca de nuestra salvación, quien viene a hacer todo esto, y para otros, roca que hace caer, un punto de juicio en su vida por cuanto han rechazado al Señor. Hermanos, amado hermano, siempre ha sido así. Y el Señor ya lo anunciaba cuando Cristo era un bebé y lo había anunciado por medio de Isaías 700 años antes. Siempre ha sido así y lo será hasta que Cristo retorne. Solo cuando Cristo venga, toda rodilla universalmente se doblará ante el Señor. Pero en tanto eso no suceda, Cristo siempre será para unos esperanza eterna de salvación, precioso y fundamental, y para otros siempre será causa de rechazo, de odio y causa de juicio contra su propia vida, porque han desechado la piedra que Cristo puso como cabeza del ángulo. Hermano, como Pablo también nos dice al hablar en cuanto a cruz, ahí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero lo que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Al momento de predicar a Cristo, querido hermano, debe tener en mente esto. Esto es sinceridad, debe saber esto. No debemos tener un pensamiento exitista, como que siempre nos va a ir humanamente bien al predicar el Evangelio. Siempre van a haber dos opciones. La opción del rechazo, de la burla y simplemente el desinterés. Y también que el Señor abra los ojos de algunos y vean en Cristo piedra preciosa, piedra de salvación, cabeza del ángulo. Hermano, aún se le anunció a su madre María, ¿cierto? Creo que de alguna manera Dios iba preparando el corazón de ella como madre humana, que vería a su hijo en un ministerio así, siendo salvación para algunos y siendo desprecio y desecho para otros. Y es más, mire lo que Simeón va a decir en el versículo 35 de Lucas capítulo 2. Y una espada traspasará tu misma alma. Y esas palabras son dedicadas a María. A ella iba a tener la sensación y ella iba a tener la experiencia de que como una espada traspasara su propia alma. Junto con tener el privilegio, María, de ser la madre humana, ¿cierto?, de Cristo en su encarnación, ella también tendría que sobrellevar y saber desde el principio que sufriría dolor al ver el ministerio de su hijo.
que lo vería siendo rechazado, que vería cómo él tendría que huir, que vería cómo él un día también iba a ser arrestado, golpeado, escupido, maltratado y aún iba a ser llevado a la muerte. Ella iba a tener que ver no solo el rechazo del Señor, sino que también tendría que ver los maltratos y la crucifixión de su propio hijo humano. Hermano, creo que ninguno de nosotros puede entender esto, porque no todos nosotros entendemos a Cristo como Dios y entendemos que se humanó, se hizo nuestra naturaleza, pero era su hijo en la carne. Y solo ella comprende el dolor que el Señor le permitió vivir junto con ese único privilegio que el Señor le dio. No debemos olvidar que aun cuando María entendía que Cristo era el Mesías, que venía de Dios, que tenía un propósito, ella misma le iba a dar los cuidados de madre, lo amamantaría, lo cobijaría, lo consolaría como un niño quizás muchas veces. Ella como madre humana lo vería morir maltratado, ¿cierto? Y todo este dolor sería para ella, como dice Simeón, como una espada que traspasaría su misma alma. Hermano, este sería un tremendo dolor, pero inevitable. Un dolor para el cual ella debía prepararse, pues era ineludible. Hermano amado, y nunca vemos a María evitando que Cristo padeciera. Nunca vemos a María evitando que Cristo padeciera, porque ella se sujetaba a lo que Dios le había anunciado y se sujetaba a la palabra del Señor y a lo que Él tenía preparado para Cristo. A diferencia, por ejemplo, de Pedro, ¿recuerdan cuando el Señor estaba anunciando que moriría y Pedro lo toma a un lado al Señor, ¿cierto? Lo abraza como amigo probablemente y le dice, Señor, nunca tal te acontezca. Pedro, queriendo en su pensamiento humano y sus soluciones rápidas, queriendo decirle al Señor, Señor, nunca tal te acontezca, que no te pase eso, ¿cómo vas a morir tú? Él no entendía eso, ¿cierto? A lo que Cristo respondió, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, María en esto vemos un ejemplo, algo admirable, que ella no fue así. Ella, entendiendo cuál era el propósito de Cristo y los dolores que se anunciaban en cuanto a Él, nunca estorbó el ministerio de nuestro Señor. Siempre dejó que Él llevara su ministerio adelante y viviera lo que era necesario. Amado hermano, esto nos debe hacer pensar, bueno, en dos cosas. Un predicador decía de este punto, nos debe hacer pensar en cómo nosotros lidiamos con las situaciones de dolor, cómo nosotros mismos, aun cuando vemos que se viene ya una situación de dolor, cómo lidiamos con eso. Este buen hermano y predicador decía, hablando de este punto, ¿cuántos de nosotros hubiésemos querido decir a María, no, evita ese dolor? Quítalo, no permitas que Cristo muera. ¿Cómo vas a permitir que una espada traspase tu misma alma? Pero él decía tan apasionadamente, pero si fuera así, si hubiésemos evitado ese pequeño o ese dolor intenso a María en un momento, ella y todos nosotros hubiésemos quedado sin salvación. Hubiésemos quedado alejados del Señor sin perdón, sin redención, por evitar un dolor que sería momentáneo. ¿Qué pasaría cuando ella pasara la eternidad? Querido hermano, debemos aprender a lidiar con las situaciones difíciles y ver qué es lo que Dios está haciendo en esos momentos. No huir, no escapar, no evitarlas a toda costa, sino que entender qué está haciendo Dios. Y a veces ese dolor momentáneo, esa leve tribulación momentánea, solo va a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Hermanos, va a permitirnos ver al Señor de otra manera. Job tuvo que ser probado y sufrió. Emocionalmente perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, sufrió su carne. Pero si no hubiese pasado por toda esa experiencia, nunca hubiese conocido a Dios de una manera más profunda, nunca hubiese llegado a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, eso es algo para reflexionar. Cristo, ¿cierto? El Señor, el Padre revelaba a María ya. Ella sufriría un dolor al ver a Cristo y todo su dolor, pero en ella vemos que se sujetó a los propósitos de Dios.
se sujetó y se sostuvo de él. Y también este anuncio y estas palabras a ella me hacía pensar, amados hermanos, mucho en cuanto a los padres de hijos que quieren dedicarse a la obra del Señor. Muchas veces los impedimentos que tienen los padres para que sus hijos se dediquen a la obra del Señor es que no quieren ver sufrir a sus hijos. Es que ellos mismos, los padres, no están dispuestos a sobrellevar el dolor que pudiera acarrear que sus hijos a veces estén en la obra. Dolor porque a veces esos hijos se van a ir lejos. Dolor porque quizás esos hijos van a vivir una vida humilde, sencilla, sin grandes comodidades, aunque el Señor puede permitir algo diferente. Dolor por el rechazo que muchas veces van a soportar esos hijos al servir al Señor. Hermanos, ¿se imagina si María hubiese pensado así y no se hubiese sujetado al plan de Dios? ¿Se imagina que ella hubiese desanimado al Señor? Aunque era imposible, ¿cierto? Porque Él venía con un propósito y lo iba a cumplir. Pero hermano amado, a veces estos dolores son necesarios en la obra de Dios, ¿cierto? Son necesarios vivirlo para lo que el Señor está llevando adelante. No seamos de los que evitan el dolor en la obra de Dios o de los que no quieren ver a sus hijos quebrantados por seguir a Cristo. Hermano amado, muchas veces he pensado, bueno, la gente dice, no voy a misiones porque tengo hijos, no sirvo al Señor porque mis hijos qué van a hacer, porque qué podría suceder. Dios no es digno. ¿Dios no es digno acaso de eso? ¿Acaso Dios no va a tener cuidado de ellos? ¿Acaso quizás un pequeño dolor o un pequeño momento de quebranto o un pequeño momento de necesidad para su gloria no es digno el Señor de aquello? Hemos de pensar, hemos de entender por qué no estamos animando a nuestros hijos a la obra del Señor. Los que tenemos hijos pequeños, ¿cómo vamos a incitar, animar a que nuestros hijos sirvan al Señor? Aunque aquello acarree cierto dolor y cierto quebranto. Cierto, amados hermanos, no seamos de los que evitan el dolor en la obra de Dios o de los que no quieren ver a sus hijos quebrantados por la obra de Cristo. Es mejor considerar que aquellos quebrantamientos son necesarios. Y si es así, usted puede estar a su lado. Hermano, usted puede estar a su lado. Si su hijo va a sufrir algo por la causa del Señor, si su hijo es empobrecido por servir al Señor, si su hijo va a estar lejos por servir al Señor, si su hijo sufre ciertas penas por servir al Señor, hermanos, usted puede estar a su lado. Usted puede acompañarlo. Usted puede estar allí como María al pie de la cruz, viendo, considerando y sufriendo al lado del que era su hijo amado en la carne, orando, sosteniéndole. Hermanos, debo dar gracias a Dios por mi madre, debo dar gracias al Señor porque ella nunca fue estorbo, debo dar gracias al Señor porque ella no puso trabas a que sirviéramos al Señor. Gloria a Dios por mujeres que el Señor nos ha puesto como ejemplo, madres que han animado a sus hijos, padres que han animado a sus hijos, aún en medio de la dificultad, a servir al Señor, sabiendo que hay mejor herencia que cualquiera que podamos encontrar en el mundo. Bien, hermanos, ahora veamos estos últimos, el último de estos tres encuentros, ¿cierto? Estas son las últimas palabras que da a reflexionar Simeón a María, ¿cierto? Y le anuncia cómo iba a ser el ministerio del Señor y lo que conllevaría. Pero luego nos dicen los versos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en aquella misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, Ana era una mujer, era profetisa, lo que significaba que ella proclamaba la palabra de Dios
Siempre, ¿cierto? Recuerdo que los profetas, y esta es una profeta, digamos, al estilo o a la forma que del Antiguo Testamento, no siempre hablaban de eventos futuros. Muchas veces los profetas proclamaban, ¿cierto?, la palabra que Dios ya había hablado desde antes y lo reproducían al pueblo. Quizás, ¿cierto?, quizás como otras profetisas del Antiguo Testamento, las personas oraban a Dios en cuanto a situaciones específicas y el Señor en este tiempo daba respuesta a veces por medio de estas personas, ¿cierto? Alguna respuesta específica a algo, como Barak, ¿cierto? Con Débora, cuando va a preguntar, bueno, ¿debemos ir a la guerra? Y el Señor responde por medio de Débora, bueno, sí, vayan a la guerra, ¿cierto? El Señor a veces daba respuesta por medio de profetas así, no eran profetas escritores, no eran profetas que llevaban un liderazgo en Israel, sino que eran personas por medio de las cuales Dios daba alguna respuesta a las personas del pueblo, ¿cierto? Pero en cuanto a Ana no se nos dice nada en cuanto a su función profética, sino no se nos da mayor información en cuanto a eso, pero se nos da otra información a la cual sí vamos a estar atentos aquí. Ana era una mujer probablemente de más de 100 años, ¿cierto? Una mujer ya muy anciana para esa época y para nuestra época también, ¿cierto? Muy probablemente, casi seguro, era una mujer de más de 100 años de edad, porque era viuda, solamente era viuda hace 84 años en ese momento cuando vio a Cristo, ¿cierto? Y durante todo ese tiempo de viudez, ella se había aferrado al Señor con gran devoción, perseverando en oraciones y ayunos. Hermanos, en aquel tiempo, aunque en estos tiempos también es una situación difícil la viudez, pero aquel tiempo en Israel las viudas estaban en una situación tremendamente difícil. Muchas veces la viudez se asociaba a la pobreza extrema. Muchas eran descuidadas, muchas eran explotadas, a muchas se le vulneraban sus derechos sobre propiedades y sobre diferentes cosas. Era un grupo considerado dentro de los vulnerables, junto con los huérfanos, junto muchas veces con los extranjeros. Pero aún en medio de todo este contexto difícil en el cual ella vivía, recuerde que lo que sobraba de las cosechas, que en Israel era ley que el pueblo no cosechara todo, sino que dejara alrededor cierta parte para los pobres, era para que los huérfanos, las viudas, ¿cierto? Y los pobres, los extranjeros muchas veces fueran y recogieran de lo que sobraba, de la misericordia en los campos. En medio de esta situación difícil en la cual Ana estaba, quedó viuda siendo muy joven, en medio de esa situación que rodeaba su vida, esta mujer fue devota, fue una mujer que dedicó su vida a servir al Señor y que era conocida por esto. Vemos más información en cuanto a ella que en cuanto a Simeón, ¿cierto? De ella sabemos su padre, sabemos su tribu, ¿cierto? Y era una mujer que llegó a ser de alguna manera conocida. La gente sabía que allí, en el templo en Jerusalén, estaba Ana, orando y ayunando continuamente. Permanecía allí, orando al Señor y buscando su presencia. ¿Cuál era el servicio al Señor que hacía esta mujer viuda, ¿cierto? Ya en una situación de soltería, digamos, por viudez. ¿Cuál era su servicio al Señor? ¿Cómo se desarrollaba ella? Bueno, era una gran conferencista. Era una gran conferencista, recorría el mundo predicando, dando... ¿Ese era su servicio? No, hermano. ¿Cierto? ¿Cuál era el servicio de Ana? ¿A qué se dedicaba? Ella perseveraba en la oración. Ana perseveraba ayunando, orando cada día en el templo, recibiendo quizás motivos de oración. Muy probablemente las personas iban a donde ella le decían: Ana, quiero compartirte, estoy orando por esto, mi hijo está enfermo, acompáñame a pedir al Señor por mi hijo, oremos, ¿cierto? Porque la situación en nuestro país es muy difícil, los romanos nos oprimen, oremos que el Señor traiga libertad.
Vemos cómo esta sociedad en este pueblo se ha alejado de Dios. Oremos para que el Señor vuelva a su pueblo a Dios, ¿cierto? Y esta mujer perseveraba cada día allí orando, quizás en el atrio, en el patio de las mujeres, estaba allí y miraba el templo donde estaba la presencia del Señor y oraba día tras día y había venido a ser ejemplo a Israel de estar delante de Dios. Hermano, y cuando llegó el día en que Cristo fue a ser presentado al templo, la idea que nos da el texto es que llegó en el mismo momento en que Simeón tenía a Cristo en los brazos y estaba alabando a Dios. Y esta mujer fue y se unió al canto de Simeón. Y eran ya después, no era solo un anciano, eran dos personas ancianas alabando a Dios y glorificando, quizás con sus voces cascadas, ¿cierto? Después de haber perseverado por años delante del Señor. Gloria al Señor, el Señor sea exaltado, ha traído a su Hijo, nos ha enviado al Mesías, ¿cierto? Y bendecían con gran ánimo al Señor, ¿cierto? Glorificaban, la palabra ahí textualmente dice que decía lo mismo que Simeón, alababa a Dios y le honraba, porque el Señor traía salvación a Israel, se unió a aquella alabanza. Pero no solo aquello, Ana no se quedó allí, sino que alabó al Señor para sí, para honrarlo a Él, pero junto con eso comenzó a publicarle a los demás: este es el Señor, mira, este hijo, este niño que nos es nacido, que nos es dado, Él trae salvación, aquí está el cumplimiento de las promesas, y empezó a proclamar y a compartir con otros la importancia del bebé que era presentado. Amado hermano, esta mujer anciana que con gran devoción había servido al Señor, al encontrarse con Cristo, el cumplimiento de las promesas, no pudo contenerse, sino que hablaba a todos los que estaban allí. Esta es la relación de quienes han encontrado con Cristo. Hermano amado, conocerle a Él, gozarse por conocerle y proclamar a otros que en Cristo hay salvación. Lo vamos a ver, ¿cierto?, en los apóstoles, lo vamos a ver en los que el Señor sanó, lo vamos a ver en la mujer samaritana, lo vamos a ver a los que Cristo libertó de demonios. Todos los que se encontraban con Cristo y reconocían quién era Él, después se ponían a proclamar: oye, este es el Cristo, en Él hay salvación. Ven, conócelo, míralo. En Él hay esperanza de salvación. Él puede perdonar de pecados. Él es el que trae verdadera libertad y verdadera paz. Hermano, hermana, quisiera hacerle reflexionar en cuanto a esto. Usted que se ha encontrado con Cristo, que dice que se ha encontrado con el Señor, proclama, mantiene ese gozo, mantiene ese deseo de seguir hablándole a otros de lo hermoso que ha visto en Cristo y de la esperanza que hay en Él. Hermanos, esta mujer había perseverado por 80 décadas y al ver a Cristo nos dice como: por fin, este es el que esperábamos, aquí llegó. En ninguna manera, ¿cierto? Ella no está desanimada, ya no es algo fome, diríamos, ¿cierto? Nosotros, ya no es algo insípido, no es algo sin pasión. Ella a todos glorificaba a Dios y le decía: este es el Señor, hermanos. Usted ha perseverado una década, ha perseverado 2, 3, quizás pocos de acá podríamos decir: he estado 50 años perseverando en servir al Señor. Pero aquí el Señor nos da un ejemplo: 84 años allí al pie del cañón, orando, perseverando, y cuando se encuentra con Cristo, la realización de las promesas del Señor, proclama a todos con gran vigor: en Cristo hay salvación, en Cristo hay salvación. Hermano amado, esto debe desafiarnos. Y también quisiera tomar un par de reflexiones de lo que vemos en la vida de Ana, de lo que el Señor nos muestra aquí. Luego de una trágica situación en su vida, ¿cierto?, la muerte de su esposo, que ella quedara en una situación de desprotección, ¿cierto? Ella era una mujer viuda. Hermanos, ella no se quedó en la queja y el lamento, sino que se entregó al servicio del Señor con aún más deseo. Hermanos, su contexto humanamente desfavorable, pero allí sirvió al Señor.
Allí se entregó a la obra de Dios. No solo se consolaba en servir al Señor, sino que se ocupó en servir al Señor. Se invirtió en el servicio a Dios allí en el templo. Hermano, querida hermana, deja tu queja quizás por tu situación, tu autoconmiseración. Deja delante de Dios aquella pena que tú sientes por la condición en la cual vives y dedícate a servir al Señor activamente. Dedícate a servir. Quizás tú luchas, soy demasiado pobre, el Señor me ha dejado una condición demasiado pobre, el Señor me ha hecho demasiado tímido, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, sé muy poco, soy poco tecnológico por este tiempo. Quizás hay tantas excusas que puedes poner hoy. Hermano amado, Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita que tú seas joven o que tú seas viejo o que sepas poco o que sepas mucho. Dios no necesita que tú conozcas o no la tecnología. Hermano, Dios quiere que tú mismo seas la ofrenda a Dios, como dice Romanos, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntese usted mismo a Dios, llenando su mente con la palabra de Dios en la medida y capacidad que usted tenga. Hermano, en la medida y capacidad que usted tenga. A usted le cuesta estudiar, que le cuesta estudiar eso poquito y lo que aprenda, aprovéchelo para su vida y compártelo con otros. Hermanos, si usted no sabe leer, escuche la palabra de Dios y llénese de eso y compártelo a otros. Hermano, su esposo o su esposa no es creyente, conozca usted al Señor, muéstrele a él el evangelio, muéstrele a él cómo vive un cristiano lleno del gozo del Señor. Querido hermano, Dios no necesita las mejores condiciones en su vida para que usted le sirva. Dios quiere personas entregadas ellas mismas al Señor. Presente su alma, su cuerpo, su mente al servicio del Señor y Él se va a glorificar en usted. Hermano amado, te digo algo, probablemente, hermano, el Señor le va a usar a usted si usted se entrega a Él. Pero le digo algo, probablemente el Señor no va a levantar un montón de maestros. El Señor mismo pone advertencia en cuanto a eso. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque habrá mayor condenación. Pero el Señor, de los que se entregan a Él, puede levantar muchos hombres y mujeres que perseveren en la oración. Dios puede levantar muchos hombres y mujeres que consuelen y animen a otros. Dios puede levantar a muchos evangelizadores anónimos que le prediquen a sus vecinos, que le prediquen al que sale a la plaza con él, que le predique a su familia constantemente. Dios puede levantar a muchos misericordiosos y generosos con la obra de Dios. Entrégate a la obra de Dios, que Dios va a dar un lugar para ti. Pero no estés soñando siempre con el púlpito, con el liderazgo, con que te pongan a cargo de algo. La obra del Señor es multicolor, es dinámica. Hay muchas facetas en las cuales el Señor te puede poner al servicio de su obra. Esta profetisa había tomado un excelente lugar. Perseverar en las oraciones y el ayuno delante del Señor. Ella se entregó al Señor y Dios, ¿qué hizo con ella? Por más de 80 años fue una mujer fiel en oración y ayuno, hasta que al fin de sus días vio al Rey, a Jesús el Mesías, como un bebé que venía a ser presentado. Una segunda observación, amado hermano, que reflexiono para mí, es cómo ella usó su soltería, entendemos su viudez, para glorificar al Señor. Hoy vemos, ¿cierto? Vemos que ella no se casó nuevamente, vemos que ella quedó viuda muy joven y que probablemente no tuvo hijos. Y podemos ver que el Señor le permite servirle y el Señor también se agradó en cómo ella le sirvió a Él. Hermanos, la palabra del Señor dice que alguien puede quedarse soltero para servir al Señor y que no hay pecado en eso. Es más, puede servir al Señor con ciertas libertades. El apóstol Pablo va a decir, dando su propia opinión, yo quisiera que se quedaran solteros, ¿cierto? Como yo, para servir al Señor y dedicarse por completo su mente y su corazón al servicio del Señor. Dice 1 Corintios 7:8,
Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, sin soltero, ¿cierto? Pero si no tiene don de continencia, no tiene el don de quedarse solo, el Señor no le ha provisto esta fortaleza espiritual para mantenerse solo, cásese, pues es mejor que se case a que se esté quemando, ¿cierto? El apóstol va a hablar de esto en este capítulo 7, puede leerlo usted mismo, que si uno puede quedarse soltero para servir al Señor, tiene libertad de hacerlo, que lo haga, pues podrá tener cuidado primordial de las cosas del Señor. Pero allí también la palabra del Señor, hermanos, va a enseñar que si en su corazón está el deseo de casarse, es mejor que lo haga. No peca. Es más, conoce otros aspectos de cómo reflejar al Señor a través del matrimonio, ¿cierto? Y también es mejor casarse que estar a punto de pecar en alguna situación. Pero quisiera decir, hermanos, desechar el matrimonio para consagrarte a tus propios planes y proyectos en un deseo que tiene tintes egoístas, querido hermano, no es el concepto bíblico. No es el concepto bíblico. Si tú estás pensando quedarte soltero porque vas a gastar mucho dinero estando casado, no quieres gastar en hijos y estas son tus declaraciones, no quieres que alguien se entrometa en tus estudios, en tu desarrollo personal, eso es un deseo egoísta. Y no es el propósito por el cual quedarse soltero. La palabra del Señor nos dice que si quieres quedarte soltero por el cuidado y el servicio del Señor, amén, hazlo. Si lo puedes hacer y Dios te ha capacitado para eso, hazlo, porque tendrás más tiempo y más dedicación a la obra del Señor. Pero si estás luchando, pues deseas casarte, quieres formar una familia y es una inquietud en tu vida, bueno, busque la dirección, el consejo del Señor y cásese y sirva al Señor en el matrimonio. Ana es un excelente ejemplo de soltería rendida al Señor. Amado hermano, guiemos a nuestros jóvenes en esto. Hay hoy en día también como un movimiento de jóvenes cristianos que dicen, bueno, me quedo soltero para glorificar a Dios, pero solo están buscando cumplir sus propios planes y proyectos. No están entregados a la obra de Dios. Y hay que tener ojo en discernir esto. ¿Cuál es la motivación del corazón para casarte o no casarte? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para casarte y no querer tener hijos? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para casarte y querer tener hijos? Hay que examinarlo con sinceridad delante del Señor. Ana es un excelente ejemplo de una mujer que decidió la soltería para entregarse a la obra del Señor. Ojo, hermano, si usted está casado, ya no se puede hacer soltero. Sirva al Señor en el matrimonio, ¿cierto? No esté buscando quedarse sin él para servir al Señor. Estaba viendo varias hermanas abriendo los ojitos ahí como si... bueno, no, querido hermano, si usted está casado, la palabra del Señor dice, quédese con su marido, sopórtelo y sirva al Señor allí, glorifique a Dios, ¿cierto? Así que, hermano, hermano, abrace a su esposa. Oye, bien. Querido hermano, hay un excelente ejemplo. Hay un excelente ejemplo allí del servicio del Señor en la soltería. Querido hermano, en nuestro texto termina diciendo lo siguiente. Termina diciendo, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría y la gracia del Señor, de Dios, era sobre él. Hermano, y al terminar las ofrendas y el sacrificio, la familia volvió para establecerse en Nazaret. Nos dice que inmediatamente después de ese día se fueron a Nazaret. ¿Y por qué digo esto? Porque Lucas omite, no incorpora el relato que sí nos da Mateo en cuanto a la visita de los magos y de la huida a Egipto, ¿cierto? Sabemos que después de esta presentación, a los pocos días o meses, vinieron los magos del Oriente preguntando por el niño que aún estaba en Belén, ¿cierto? Y cuando fueron a verlo, le entregaron sus presentes y luego de eso, por revelación del Señor, huyeron a Egipto por algunos meses. Y después de eso se fueron y se establecieron en Nazaret. Lucas omite este pasaje
Varios comentaristas dicen porque no era su enfoque. Lucas está enfocando a Cristo, el Mesías universal, pero desarrollando su vida en Israel. Y luego en Hechos, Lucas va a enfocar la expansión del Evangelio a los gentiles y a otros territorios. Pero no hay una contradicción entre ambos relatos. El Señor Jesucristo, hermano amado, según lo que leemos en estos pasajes, tuvo un desarrollo normal. Hermanos, Él fue un bebé circuncidado, presentado, fue un niño que gateaba, fue un niño que tuvo que aprender a hablar, fue un niño que aprendió a caminar, que tuvo que aprender a leer, que tuvo que memorizar el Pentateuco, los profetas. Hermano amado, Cristo se sujetó a cada aspecto de la naturaleza humana. Hebreo nos dice que Él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. No crea que Cristo, como dicen algunos evangelios apócrifos, que no son palabra de Dios, que Cristo cuando era pequeño hay uno de estos textos que dice que Cristo hizo unos gorriones, 12 gorriones de barro, y aplaudió y los gorriones salieron volando. ¿No? Eso no es cierto, digamos, no es verdad. Otro evangelio apócrifo dice que en un momento pasaron unos leones y leopardos y le hicieron reverencia al Señor cuando era un niño. Bueno, no son experiencias que el Señor nos haya mostrado, sino que Él fue un niño normal, que fue creciendo, que fue aprendiendo, que lloró por sus dientes, que lloró por hambre, que tuvo sus diferentes procesos, pero sin pecado en su vida. Hermanos, es decir, Cristo se sujetó a toda la experiencia humana. Y aquí hay una expresión hermosa. El niño crecía y se fortalecía y era lleno de sabiduría, iba siendo llenado de sabiduría. La idea aquí es que el niño Jesús, se estaba llenando desde su niñez, conforme a su desarrollo, pero se iba llenando de conocimiento y de andar en el temor de Dios. Como veíamos el día miércoles, andaba en sabiduría, iba conociendo de Dios, iba conociendo la palabra de Dios porque era un niño y iba andando conforme a esa palabra de Dios, conforme al carácter de Dios, jugando, cantando, caminando, aprendiendo a trabajar, todo en sabiduría, conforme al carácter de Dios. Recuerde, sabiduría, conocimiento aplicado a la vida. Así Cristo fue creciendo en sabiduría. Amado hermano, ¿podemos sacar un ejemplo de esto? Permítanme hacerlo. Sé que no es un ejemplo directo, pero permítanme hacer este ejemplo. Así como Cristo en su desarrollo normal pudo crecer y ser fortalecido y pudo ir siendo lleno de sabiduría, hermanos, nuestros niños pueden ir creciendo y siendo llenos y conociendo la palabra del Señor y andando en sabiduría. Nuestros hijos, hermanos, no tienen por qué ser niños desbocados, sin conocimientos, como pequeños salvajitos que corren por nuestro hogar. Hermanos, no es así. Nuestros niños no están condenados a ser un torbellino en nuestro hogar. Nuestros hijos pueden ir creciendo a la medida que ellos van creciendo en entendimiento, a la medida que su cerebro se va desarrollando, pueden ir creciendo en sabiduría, pueden ir recibiendo conocimiento del Señor y es nuestro deber que deban ir viviendo conforme al carácter del Señor. Amado hermano, Cristo como nuestro ejemplo en todo, nos da ejemplo aquí desde su niñez. Y doy un adelanto, como le dice un spoiler, ¿cierto? Cristo fue niño, pero lo vemos a los 12 años ya discutiendo en el templo. No era un niño a los 15 años, no era un niño a los 18 años. Era un niño entre sus 0 y sus 11 años. A los 12 ya era un jovencito formado que podía discutir, que tenía conocimiento, que podía sentarse con hombres adultos y tener una conversación razonable. Hermanos, no extendamos innecesariamente la niñez o el infantilismo. Nuestros hijos pueden ir creciendo en sabiduría del Señor. Hermanos, el Señor Jesús se nos menciona que el favor, que la bondad de Dios, el Padre, estaba sobre él, bendiciendo su crecimiento. Pero también, ¿cierto?, el Señor nos ha dejado el cuidado de nuestros hijos para que les llenemos del Señor, les llenemos del temor del Señor, ¿cierto? Y andar según su conocimiento.
Amado hermano, guarde en su corazón estos tres encuentros, ¿cierto?, maravillosos. O el primero, el encuentro de Cristo con la ley. Cristo cumple, Cristo vive toda la ley. Cristo y Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue guiado por él, o cubierto por el Espíritu Santo, mejor dicho, que fue guiado por el Señor, que perseveró en esperar al Señor y que glorificó a Dios cuando lo vio. Y Ana, una mujer que esperó en devoción, que esperó la presentación del Mesías en devoción, esperó en oración y ayuno, esperó sirviendo al Señor, esperó dedicada al servicio del Señor, aún siendo viuda, aún siendo mujer, que en ese tiempo podía hacer algo quizás que era vista como de menor categoría, aún no teniendo compañía, ella perseveró en su sencillez y en su humildad, en esperar a Cristo, y cuando lo vio, proclamó a todos que Él era el Señor que traía salvación. Hermano amado, esté cobrando ánimo, esté cobrando ánimo. Si el Señor no viene antes, espero que muchos de nosotros podamos ser aquellos ancianos gozosos que aún proclaman la salvación en Cristo Jesús. Ancianos gozosos que proclaman la salvación en Cristo Jesús como una esperanza real, no con desazón, no con amargura, no con desilusión, sino con un gozo profundo. Porque aunque se extiendan las décadas de nuestra vida sobre la tierra, nunca tienen comparación con la esperanza eterna, con la vida eterna que viviremos con Cristo en los cielos, siendo iluminados por Él, disfrutando de su misma presencia. Vamos a orar. Señor amado, le damos gracias por este día, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Señor por ir conociendo la vida de Cristo desde su niñez, desde su presentación. Gracias Señor porque tú nos das buenos ejemplos de hombres y mujeres, Señor, que perseveraron en esperar la esperanza bienaventurada, la presentación del Mesías. Ayúdanos a nosotros, Señor, a cobrar ánimo, a perseverar en medio de situaciones buenas, en medio de situaciones difíciles, en medio de quebrantamiento y en medio de tiempos de refrigerio. Ayúdanos a perseverar, Señor, en oración, en ayuno, en la guía de tu Santo Espíritu, Señor, y de alegrarnos continuamente en la salvación que hay en Cristo Jesús, anunciándola a otras con gozo genuino que viene de ti. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu buen nombre. Ayúdanos a usar nuestras vidas para tu gloria, los que estamos casados y en especial los que están solteros. Ayúdalos a tener cuidado especial de tu obra, Señor, y poder entregarse de un buen corazón a ti. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor.